Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de la última novela publicada en español de Catriona Ward, que es Raw Blood, publicada por Runas de Alianza. Lo que pasa es que esta novela no es la última novela que ha escrito la autora, sino que es la primera que escribió, solo que se ha publicado ahora mismo. Es reciente, está recién salida del horno. Además, en 2016 ganó el premio August Derleth. Y bueno, como ya sabéis que esta autora es una de mis autoras contemporáneas favoritas, pues conforme salió yo necesitaba leerlo y lo leímos el mes pasado en mi club de lectura de terror de Patreon. Y bueno, a mí la verdad es que me ha encantado y quería compartir esta reseña con vosotros. Así que Raw Blood es la novela de la que vamos a hablar hoy y espero que os convenza para leerla. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña. Vamos a hablar de Raw Blood de Catriona Ward, su última novela traducida a español, y la reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, que es muy breve en este caso. Voy a haceros un breve resumen sin spoilers y luego os daré mi opinión. Y al final va a haber un apartado de spoilers porque quiero que discutamos la conclusión del libro, que a mí me ha encantado. Estoy todavía dudando entre si ponerle 4 o 5 estrellas, porque Goodreads no me deja poner 4,5 y eso me molesta bastante, pero bueno, que sepáis que a mí es una novela que me ha gustado muchísimo, como todo lo de la autora. Vamos allá, que me estoy enrollando. Iris y su padre son los últimos miembros de la dinastía de los Villarca. Recluidos en su solitaria mansión en Dartmoor, sufren aislados la maldición que durante generaciones ha acabado con su familia, pero Iris rompe su promesa de ocultarse del mundo exterior y se atreve a enamorarse. Vale, no sé muy bien cómo resumiros esta historia porque es difícil, y es que si nos vamos al índice nos damos cuenta de que cada capítulo lleva el nombre de un personaje, que es el nombre de, podríamos decir, o el personaje que narra el capítulo, o el personaje desde cuyo punto de vista está narrado el capítulo, y esto es un poco complejo, pero vamos a hablar de ello en el apartado de opinión más adelante, así que no quiero extenderme todavía en esto, pero sí que nos damos cuenta que más o menos la primera mitad de la novela está narrada entre Iris y Charles Danforth, y a partir de esa mitad la cosa se va, bueno, pues volviendo un poco más variopinta, y hay muchos personajes que parece que no coinciden y parece que son todos distintos, pero van a ayudar a formar esta historia. Y es que esta novela tiene saltos temporales y es difícil de explicar. Voy a intentar contaros un poquito lo que sucede en la primera mitad de la novela, y lo que va a venir después pues ya lo iremos viendo, ¿no? Tal y como os he dicho, tenemos dos narradores principales en esta primera mitad, que son Iris y Charles Danforth. Ellos nunca coinciden en el tiempo porque esta novela tiene saltos, pues cada uno está en un momento distinto del tiempo. Sí que hay un personaje común. Bueno, como hemos leído en la sinopsis, Iris vive con su padre aislada en Raw Blood porque hay una maldición que pesa sobre su familia, y es que todos los miembros de esta familia acaban muriendo de forma violenta, casi siempre por asesinato. Y bueno, el padre de Iris está muy preocupado por ella, no quiere que le pase nada y la intenta aislar del mundo para protegerla, ¿no?, de esta maldición. El problema es que, bueno, todos sabemos que cuando intentas encerrar a una jovencita, que cuando es niña puede funcionar, pero conforme se va haciendo adolescente y joven, pues esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Ella se va a intentar rebelar y vamos a ir viendo cómo esta posible maldición, no voy a deciros si realmente hay una maldición o no la hay, pues va a acabar pasándoles factura a ambos a raíz de esta decisión, ¿no?, de permanecer encerrados. La parte de la narración de Charles Danforth, sin embargo, sucede antes en el tiempo, antes de que el padre de Iris la tuviera, antes de que este hombre fuera padre. Y bueno, vamos a ir viendo una especie de, yo diría, homenaje, en una mezcla a Frankenstein por todo este asunto de las investigaciones científicas, de el saber y el conocimiento y el avance de la ciencia, cómo todo eso puede poner todo lo demás en un segundo plano, y el simple hecho de que lo que tú estés estudiando y lo que tú estés investigando pueda hacer que la ciencia avance, esto te exime de responsabilidad para tus métodos. Pues bueno, me pareció que bebía bastante de Frankenstein, y también le vi sobre todo en el inicio, ¿no?, en el inicio de Charles Danforth, en cómo narra, cómo describe su llegada a la casa, en cómo se encuentra con su viejo amigo. Todo esto me recordó muchísimo a La caída de la casa Ussher de Edgar Allan Poe, y bueno, básicamente tenemos una ambientación súper gótica y vamos viendo cómo estos dos hombres van recordando su pasado mientras van avanzando en esta investigación que nosotros no sabemos qué es, pero que parece muy turbia. La historia de Iris y la historia de Charles, a pesar de que están separadas por el tiempo, van a acabar cruzándose, y las historias de todos los personajes que vienen después, bueno, también tiene muchísima relación
con la historia y son claves para entender el desarrollo final, a pesar de que conforme vamos leyendo no lo entendemos. Podríamos considerar que el hilo principal de la historia, el desencadenante, ¿no?, que hace que todo funcione, es Iris, y es el hecho de ir viendo cómo va evolucionando su vida desde esta infancia aislada hasta esta adolescencia en la que intenta rebelarse y esta juventud en la que se enamora, y esto va a ser el pistoletazo de salida para la tragedia y para que todos los demás personajes acaben teniendo parte en esta historia. Creo que he hecho el peor resumen de mi historial en YouTube, pero es que Catriona lo pone muy difícil, os lo digo de verdad, o sea, esta mujer nunca me lo pone fácil para hacer reseñas. En fin, sus historias ya sabéis cómo son, si habéis leído alguna de ellas. Vamos a pasar a mi opinión, y creo que el principal problema que yo he tenido en la historia ha sido el narrador, que ha jugado muchísimo este papel de confusión. Y es que, tal y como os he dicho, al principio tenemos dos narradores, que son Iris y Charles Danforth. Estos dos narradores son narradores en primera persona. Ellos nos cuentan su historia, nos cuentan lo que ellos viven, nos cuentan lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y cómo todo lo demás los va afectando. Toda esta primera mitad de la historia la tenemos contada desde su punto de vista, pero a partir de esta primera mitad de la historia tenemos a Tom Gilmore, a Meg Danforth, a Mary Hopwell, al soldado desconocido. Y son distintos personajes que se ponen a narrar en tercera persona. Entonces de pronto se nos cambia la forma de la narración de esta primera mitad de la historia, que es un narrador en primera persona y que sí, son dos personajes distintos contando dos historias distintas que ciertamente se juntan al final. Pero de pronto cambiamos a este narrador en tercera persona a un narrador más omnisciente, un narrador de hecho que es capaz de ir pasando de un personaje a otro, de un momento del tiempo a otro, y de ir en definitiva contándonos todo lo que ha pasado para que podamos entender este final. Y eso es lo que a mí me pareció confuso y sinceramente no sé si es correcto realizar este cambio tan gratuito de narrador en mitad de la historia, y en definitiva creo que es el motivo por el que me resisto a ponerle 5 estrellas, porque hay algo en mi interior que me dice, no sé, no está bien hecho. Quizás si todo hubiera sido narrador en tercera persona. La cuestión es que hasta que yo me puse a plantear esta reseña no me había dado cuenta de que esto estaba pasando, pero sí que es cierto que a mitad del libro hubo algo que me dejó descolocada, como si me hubiera saltado un escalón o algo así y no entendía qué era lo que estaba pasando, y luego me di cuenta que era este problema con el narrador. Empezamos con un narrador, con dos narradores en primera persona, y acabamos con un narrador en tercera persona omnisciente, y eso, pues bueno, no sé si me ha terminado de encajar. Es la principal pega que le veo a este libro. Con respecto a los personajes, bueno, tenemos nuestros personajes principales, que yo consideraría que son, en primer lugar, Iris. Iris, además, es a la chica a la que conocemos desde que es muy pequeña. Vamos a verla crecer a lo largo de sus fragmentos de la narración. Y también tenemos a un personaje muy importante, que es su padre, y a su padre lo conocemos tanto gracias a Iris como gracias a Charles Danforth. Él está presente, es el nexo de unión entre los dos personajes, está presente en estas dos primeras partes de la historia y es en definitiva el que es el responsable de contarnos todo sobre esta supuesta maldición que pesa sobre los Villarca. Charles Danforth también tiene un papel bastante interesante en la primera mitad de la novela y es también bastante duro de leer sus partes. Las partes que narra Charles Danforth junto con Alonso Villarca son muy duras. Vimos esta investigación científica en sus momentos más bajos y más crueles con las criaturas con las que están investigando. A mí hubo fragmentos que me rompieron el corazón porque están investigando y están haciendo experimentos con conejos y sabéis que eso a mí me toca muy fuerte, pero de una crueldad terrible y muy explícita en la novela. A mí eso, bueno, os aseguro que tuve problemas serios para seguir adelante en ese punto. Y bueno, estos tres personajes son nuestros personajes principales, pero también tenemos la figura de Tom Gilmore, que es el amigo de la infancia de Iris y aquel contra el que su padre intenta predisponerla constantemente. Pero bueno, ya sabéis, los adolescentes son adolescentes y van a hacer lo que quieran. Y a partir de esta primera parte, a partir de este momento en el que os he dicho que se dispara la tragedia, van a entrar en juego muchos más personajes que de una forma u otra están relacionados con la familia de los Villarca y que van a hacer que comprendamos cosas que se nos han ido diciendo al principio y cosas que vamos a descubrir al final. Y sé que estoy siendo muy vaga, pero es que es Catriona Ward. Con respecto a la trama, es una novela en la que vamos a ir perdidos de principio a fin. Ya vamos a empezar con las narraciones de Iris y con las narraciones de Charles. Al principio se nos pone el año en el que está sucediendo todo esto y a mí lo primero que me parecía era que la edad de Alonso, el padre de Iris, no me encajaba de ninguna manera. Digo, es que aquí hay algo que yo me estoy perdiendo, hay algo que no entiendo, hay algo que se me está escapando o que no están bien puestos los números.
y es bastante curioso, pero conforme avanzamos en la historia, esta confusión a la que nos empuja la estructura de la novela se va agravando también por la estructura de la trama, y es que empiezan a haber saltos temporales, saltos de personajes. De pronto se nos cuenta esta historia de Mary Hopwell y nosotros no sabemos quién es Mary Hopwell, ni qué tiene que ver con esto, ni por qué se nos está contando una historia que sucedió a lo mejor 60 u 80 años antes, y es interesante y nos vamos... Pues bueno, vamos cada vez más perdidos hasta que llegamos al final y entonces todo encaja, y esa es la magia de Catriona. Yo debo reconocer que hubo a partir de cierto punto, que es el capítulo de Meg Villarca, en el que, vale, dije, ya sé lo que está pasando, ya sé quién es la artífice de esta maldición, ya lo entendí todo. Y no sé si eso se debe, o sea, yo por ejemplo... en las novelas de Catriona Ward siempre suele haber un momento, un punto en el que tú dices, vale, ya lo he entendido. A pesar de que vas muy perdido al principio. Con Sundial y con La casa al final de Needless Street no me pasó, yo hasta el final no entendí lo que estaba pasando, pero con sus otras novelas sí que he sido capaz de verlo. No sé si es porque... No, esta sí que es anterior y La pequeña Eve también es anterior, pero La bahía del espejo creo que es la última que ha escrito y esa también la fui captando. Y eso es algo que no sé si juega a favor de la autora o no, y es que el hecho de que una vez ya la vas leyendo y has leído varias novelas suyas y vas descubriendo cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de estructurar las historias y cómo es su forma de, en pocas palabras, ir engañándonos, ¿no?, a lo largo de la trama, le vas pillando el truco y al final eres capaz de predecir los finales. Entonces no sé si eso es bueno, no sé si eso es bueno. Las dos primeras que leí me pillaron por sorpresa, pero las tres últimas sí que las he sabido predecir. Entonces bueno, estoy ahí como un poco dudosa. La historia me ha gustado mucho, le he puesto 4 estrellas. La verdad es que os la recomiendo. Si no habéis leído a la autora, tenéis que hacerlo. De verdad, sí o sí tenéis que hacerlo porque es que os va a volar la cabeza. Y la verdad es que tengo ganas de que saque una nueva novela y a ver qué me pasa con esta autora, a ver si soy capaz de pillarla, y es que ya le he cogido el truco y ya no me va a poder sorprender del todo nunca más, o a ver si ha sido cosa de estas últimas lecturas. Y ahora vamos a pasar al apartado de spoilers. Voy a poner el vídeo en blanco y negro para que podáis silenciarlo y cuando volvamos a color ya podéis volver a poner el volumen, y de verdad que os aviso que si no lo habéis leído y queréis hacerlo, saltaos esta parte, porque llevarse un spoiler en una novela de Catriona Ward es criminal. ¡Vamos allá! Pues bueno, es una historia que juega con un loop temporal. Hay saltos temporales, pero todo está conectado. Y bueno, habiendo visto el final de From, me ha recordado también un poco a esto, ¿no? Hay un personaje que es capaz de saltar entre distintas historias y por mucho que intentes cambiar, no puedes cambiar lo que ya ha sido escrito, que es un poco lo que sucede aquí. Y es en ese capítulo de Meg Villarca, que os he comentado antes, que yo entendí lo que estaba pasando en la historia, cuando Meg, que es la madre de Iris, se queda embarazada y empieza a ver a la mujer, pues bueno, la mujer que parece que es la que lleva a cabo la maldición de los Villarca, la que hace que se asesinen entre ellos, y nos describe a la mujer, y en ese momento ya sabemos que Iris ha estado en el psiquiátrico y que la han lobotomizado millones de veces, y en ese momento ya dices, buah, es la misma, es Iris. Iris, de alguna forma que en ese momento no comprendemos, es la mujer, es la creadora de la maldición de los Villarca, y es un círculo bastante interesante. De hecho, la propia Iris lo acaba descubriendo, y ahí es donde me parece que entra en juego la parte que me pareció más interesante del libro, y es cuando se mira, una vez regresa a Rawblood, después de haberse escapado del psiquiátrico, aunque sabemos que realmente no escapó, está muerta, regresa allí, ve a la mujer e intenta destruirla, pero se da cuenta de que es un espejo, y entonces entra en esta especie de bucle. Primero no quiere caer en eso, pero no puede evitarlo, y luego se dedica a, pues bueno, vamos viendo cómo les arruina la vida a todos los miembros de su familia, y entendemos el porqué de la historia de Mary Hopwell, el porqué Charles Danforth se suicidó allí, y todo tiene relación y todo está conectado, y eso es lo que me ha gustado muchísimo de la historia. Eso es lo que al final pues me iba a hacer darle 5 estrellas, a pesar de que le vi un pequeño problema con este narrador, a pesar de que creo que no es correcto hacer este cambio a mitad de novela de un narrador a otro, pero creo que esta estructura de bucle temporal, de que en verdad todo está pasando a la vez y se repite siempre, me parece que está muy bien pensado, muy bien escrito, y que desde luego que todo lo que va sucediendo al principio de la novela y todas estas cosas que nos parecen que son tan confusas y que quizás no tienen sentido, al final en esta conclusión pues todo encaja, y por eso me encantó. Así que sí, la recomiendo muchísimo, no me lo esperaba para nada y la he disfrutado mogollón, así que os recomiendo que la leáis.
Y nada chicos, hasta aquí llega mi reseña de Raublod. Decidme en los comentarios si la habéis leído y qué os ha parecido a vosotros, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerlo, y decidme también cuál es vuestra novela favorita de la autora. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan entrado ganas de leer Raublod o cualquier otra novela de Catriona Ward, porque de verdad que vale muchísimo la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.